Capítulo 15. Veneno. Artoria y Ginebra se dieron las buenas noches antes de que la reina partiera para reunirse con Lancelot. Con el mayor peligro en el que se habían encontrado las fuerzas del rey al día siguiente, Artoria animó a Ginebra a pasar juntos la que bien podría ser su última noche con Lancelot. Ginebra había observado que esta también podría ser su última noche con Artoria, pero la fe de Artoria en Cyrou era inquebrantable. Estaba segura de que superaría esta batalla con él. Así, los dos cónyuges optaron por reunirse con sus respectivos amantes, Ginebra y Lancelot en su nuevo lugar de encuentro, mientras Artoria esperaba la llegada de Cyrou en su propia habitación. Mientras esperaba en la quietud de la habitación, el único sonido que se escuchaba era el golpeteo ocasional de su pie en el duro suelo. Artoria se sintió extrañamente sola. Incluso con Cyrou en camino, todavía se sentía extrañamente sola. Quizás fue porque Ginebra, a través de su reciente reconciliación, había restablecido su lugar en la mente de Artoria como una amiga valiosa y no simplemente como parte del escenario de la habitación, como efectivamente había sido en Artoria desde que comenzaron los preparativos para la guerra. Le preocupaba un poco lo que eso decía sobre ella como persona. Pero eso ya era cosa del pasado. Ella había compensado con creces eso al permitir que Ginebra y Lancelot estuvieran juntos. Todo estaba bien entre ellos ahora. Pero no todos en el castillo veían las cosas como ella. Gawain llamó a Gawain a través de la puerta de las habitaciones de su hermano. «Entra», respondió simplemente el otro caballero. Gawain entró y encontró a Gawain disfrutando de una bebida con Caster, quien estaba sirviendo el alcohol en lo que Gawain solo pudo suponer que era el estilo japonés habitual. Es casi seguro que su aplomo era el de las esposas de su tierra natal, lo que hizo que Gawain se preguntara si habría habido otro acto impropio y si él también debería estar observando a Sir Bedivere. Por ahora, dejó esos pensamientos a un lado. Sospechar que sus compañeros caballeros cometieran tal acto tan cerca de la batalla pendiente solo serviría a los fines de Morgan. «Esto no es propio de ti, Gawain», observó Gawain. Su sirviente cruzó rápidamente la habitación para ocuparse de algo mientras los dos hermanos hablaban. Pasando a hacer una visita tan tarde en la noche. No parecía haber ninguna intención antagónica en las palabras de Gawain, a pesar de lo fácil que podían interpretarse como tales. Más bien, parecía simplemente tener curiosidad. De hecho, el ejército marchará mañana, como sabes. La facción azul tiene 4 dúos maestro/diagonal sirviente, al igual que la roja. Pero con Lucius Tiberius y Archer en camino a Roma, a Morgan solo le quedan ella y nuestros hermanos. Estoy consciente. ¿Qué pasa con eso? Morgan puede reunir todas sus fuerzas para enfrentarse al ejército del rey, o puede reservar 1 o 2 batallones para atacar Camelot mientras los sirvientes y caballeros de la ronda están ausentes. Una preocupación justa. Me imagino que tiene una propuesta para contrarrestar esto. Sí. Propondré en la mañana que dejemos atrás a uno de nuestros propios dúos para defender Camelot en caso de un ataque enemigo, durante la batalla o en caso de que la batalla se pierda. El rey nunca aceptará si le proponemos que se quede. No era a él a quien tenía en mente. Ni a ti, antes de que preguntes. Entonces. Sir Lancelot. Él, Berserker y yo permaneceremos para mantener el fuerte, por así decirlo. Puede que necesite su apoyo para convencer al rey de este rumbo. ¿Por qué? El rey confía en tu juicio, ¿no es así? Has demostrado con creces el valor de tu aportación. Los labios de Gawain se curvaron de forma imperceptible. Para Gawain, el favorito de los caballeros y sobrinos del rey para evaluarlo así. Sea como sea, Sir Lancelot debe permanecer dentro de Camelot mientras el rey está fuera. Aunque detesto admitirlo, dudo que pueda convencerlo. El rey en caso contrario. ¿Por qué estás tan interesado en Sir Lancelot? ¿Qué es lo que no me estás contando? Gawain ya había sopesado las posibles consecuencias de contarle a Gawain el asunto. Gawain era el más cercano al rey de todos los caballeros. Esto significaba que vería el asunto desde el punto de vista de Gawain, deseando solo lo mejor para su amo. Por otro lado,
Esa cercanía, cuando no estaba atemperada por un dominio total sobre las propias emociones como Agravain había cultivado durante mucho tiempo, podía llevar a Gawain a tomar una decisión precipitada. Al final, optó por informarle y moderar él mismo la indignación de su hermano. Es un asunto de gran importancia, que debe permanecer confidencial. ¿Puedo confiar en que guardarás para ti lo que voy a contarte? Por supuesto, respondió el confiable caballero, exactamente como su hermano esperaba. Agravain expuso todo lo que había oído y visto con respecto al asunto de Lancelot. Dejó de lado el asunto de Arthur con Sabre, para que no complique las cosas. Agravain necesitaba que Gawain se concentrara exclusivamente en Lancelot. El rostro de Gawain cayó y palideció al escuchar cómo el noble Sir Lancelot y la amable reina Ginebra habían traicionado a su rey. No hizo ningún sonido mientras asimilaba todo, mientras su sirviente jadeaba de vez en cuando ante las escandalosas noticias que estaba escuchando. Esto no puede ser cierto, murmuró Gawain una vez que estuvo completamente al tanto de la situación. Lo es, respondió secamente Agravain. Y ahora ves por qué necesito tu apoyo para convencer a nuestro rey de que Lancelot debe permanecer aquí. A pesar de toda su habilidad, ya no se puede confiar en él. La opinión del rey sobre el asunto difiere de la mía, pero lo que importa es que yo no creo que ninguno de ustedes pueda luchar junto a él y confíen en él para que los respalde en la batalla, dada esta información. ¿Lo sabe Sir Bedivere? Todavía no. Solo usted, yo y las partes involucradas estamos al tanto del asunto. Hablaré con Sir Bedivere a continuación para que podamos formar un frente unido. ¿Puedo confiar en que usted desempeñará su papel? Por supuesto, respondió el otro caballero con convicción mientras se ponía de pie. No puedo luchar junto a un hombre que traicionaría a nuestro rey de forma tan severa. Sería como luchar junto a Mordred. Bien. Entonces me iré por la noche. Asegúrate de descansar un poco antes de la reunión de la mañana. No es necesario que me lo digas 2 veces, respondió Gawain con amargura, levantando una mano para rechazar otro trago de su sirviente, con su humor completamente agriado. Y una última cosa, Gawain, dijo Agravain, deteniéndose en el umbral, dándole la espalda a su hermano. Si te encuentras con Gaerys y Garys en el campo, sálvalos si puedes. Pero no antepongas su seguridad a la del rey. ¿Entiendes? ¿Crees que necesito que me lo recuerdes?, respondió su hermano en un tono inusualmente sombrío. Era prácticamente la única cosa inusual que Agravain había encontrado en mucho tiempo y que entendía completamente. Después de todo, ¿qué hombre vivo podría evitar sentirse así después de que le instaran a dejar morir a sus hermanos? ¿O de ser quien lo insta? ¿Te mataría no hablar tan fríamente de esos dos en lo que podría ser su última noche en la tierra? Mientras lo entiendas, respondió simplemente Agravain, despidiéndose antes de que su propia emoción fuera imposible de enmascarar. Guión bajo 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 gui. Sir Lancelot marchó por los pasillos del castillo con su destino claro en su mente. Fue el rescate de la reina Ginebra. Había sido encarcelada por su infidelidad y los compañeros caballeros de Lancelot la retenían por traición. Incluso después de que Arthur expresara una total falta de sensación de traición por la infidelidad, supuestamente se sentía feliz por los dos. En verdad, Arthur ya no podía ser considerado un marido ni un ser humano. Su decisión tomó una decisión en el momento en que se enteró de su arresto, la liberaría, la sacaría de Camelot y luego se enfrentaría a Arthur. En ese momento, Arthur estaba lejos, marchando hacia la batalla final con las fuerzas de Morgan. Sir Agravain había propuesto dejar al menos un dúo maestro / diagonal sirviente para defender Camelot en caso de un asalto sorpresa. Había propuesto a Lancelot. Sir Gawain había apoyado esta decisión. Y Arthur había estado de acuerdo. Solo Sir Bedivere no hizo ninguna aportación. Sin duda, Arthur quería que Lancelot fuera del camino, para que se perdiera el grial y sus propiedades para conceder deseos. Profundizó la frustración de Lancelot, pero importó poco, en el gran esquema. Lo único que importaba era Ginebra. ¿A dónde vas con tanta prisa?
Berserker preguntó desde forma espiritual. Para salvar a Ginebra, gruñó Lancelot. No tenía motivos para mantener sus intenciones en secreto. Berserker había sabido todo el asunto desde el principio. Nunca se lo había mencionado a su maestro ni a nadie más, pero Lancelot sabía que lo sabía. No te metas en mi camino. ¿Por qué habría de hacer eso? Preguntó Berserker mientras se manifestaba junto a su maestro y marchaba junto a él. ¿Sabes lo que le hice a Héctor, no? Con esta singular referencia, Lanzarote entendió completamente a su sirviente. La ira de Aquiles fue legendaria. Lo suficiente como para calificarlo para la clase Berserker. Fue una ira nacida de la muerte de Patroclo a manos de Héctor. Arrastrar el cuerpo de Héctor detrás de su carro para mutilar a su némesis después del hecho contribuyó a su leyenda y aparentemente también ayudó a calificarlo para la clase jinete. Era una leyenda de ira, engendrada por el dolor, nacida del amor. ¿Te unirás a mí entonces? Preguntó Lancelot mientras continuaba su marcha sin obstáculos. Siempre y cuando estés seguro de que esto es lo que crees que es correcto. No sería la primera vez que un reino cae ante la infidelidad de una reina. Helena. La causa de la guerra que hizo famoso a Aquiles. La comparación insultó a Lancelot, pero entendió lo que estaba sugiriendo Berserker. Sin embargo, Lancelot sabía que este era el camino correcto. Ginebra no merecía ser despreciada por reflejar las acciones de su marido, que quedó impune. Lanzarote había logrado convencerse durante tanto tiempo de que los amoríos, siendo mutuos, no eran moralmente objetables. Pero si el tribunal de Arturo declarara en desacato el asunto de Ginebra, entonces también debería considerar el de Arturo como tal. Lancelot y Berserker marcharon hacia la torre en la que se encontraba retenida la reina. Al llegar a la base de la escalera, encontraron un séquito de caballeros vigilando el camino hacia arriba. A su cabeza estaba Sir Agroven, uno de los pocos caballeros de la ronda excluidos de la Guerra del Grial. De todos modos, su talento siempre residió en la administración, por lo que dejar la guerra a cualquier combinación de sus compañeros fue la primera decisión que tomó con respecto a la lista, por sugerencia suya. Sabía que vendría, Sir Lancelot, declaró Agravain tras la llegada del otro caballero. Después de todo, eres el cómplice de la reina en su infidelidad. Fuiste tú. Tú fuiste quien se enteró. Lo soy, reveló Agravain con frialdad y desinterés. También he asumido la responsabilidad de mantener a la reina dentro de los muros del castillo hasta que regrese victorioso. Y entonces tú serás responsable de tus crímenes como ella lo hará. El rey la traicionó primero. Lancelot afirmó ferozmente. Tuvo una aventura con su sirviente. Sean cuales sean tus excusas, puedes guardarlas para el propio rey. A pesar de ser un maestro en mantener la compostura, el creciente desprecio de Agravain por Lancelot era bastante evidente. Hasta entonces, eres libre de caminar por el lugar, dado tu papel como maestro en esta guerra. Pero si me presionas más, te haré encarcelar a ti también. ¿Crees que una simple celda puede contener a mi berserker? Lancelot amenazó sombríamente. Merlín y Caster formaron una célula especial para debilitar la ira y el poder del enemigo berserker, en caso de que surgiera la oportunidad de capturarlo. Recuerdo que estabas allí cuando se propuso el plan. Tenemos todo lo que necesitamos para mantenerte a ti y a tu servant. Ahora, regresa a tu puesto en las almenas, o haré que te arresten por traición, gruñó Agravain, colocando una mano en el pomo de su espada amenazadoramente. Esta señal de agresión fue la gota que colmó el vaso para Lancelot. Levantó la mano. Berserker. Por mi sello de comando, te ordeno que salves a Ginebra. No importa el costo. Antes de que la luz carmesí del hechizo de comando se hubiera disipado, Aquiles rugió en la refriega, asegurándose de que el tinte rojo que ahora cubría la habitación nunca desapareciera. La columna de Artoria se detuvo en el campo de Camlan. Estuvo a la cabeza de su ejército, como solía hacerlo, incluso antes de la Guerra del Grial. Un rey era más que un simple líder. Era una figura ambiciosa, un icono de esperanza. Esconderse detrás del propio ejército era provocar el descontento entre el pueblo. Fue para apagar su fe en su gobernante. Fue para generar rebelión.
Sus compañeros maestros del Azul, Sir Gawain y Sir Bedivere, estaban menos preocupados por su seguridad aquí de lo habitual, confiando en Sabre a su lado al frente de la columna. Del mismo modo, Ryder permaneció al lado de su propio maestro, mientras que Caster permaneció acurrucada más atrás, custodiada por una unidad de caballeros de la torre seleccionados personalmente por su maestro para mantener a salvo al Servant físicamente vulnerable mientras ella adornaba a Excalibur Gallatin con luz solar y realizaba otras tareas. Artoria lamentó la ausencia de Sir Lancelot, pero la sugerencia de Agravain de dejar atrás un dúo maestro/diagonal sirviente había sido acertada. Y por muy poderoso que fuera Aquiles, una clase berserker creaba un aire de imprevisibilidad. Los planes de Artoria y Sir Agravain requerían tanto control sobre la situación como pudieran reunir. Era mejor dejarlo atrás y confiar en Saber, Caster y Ryder. Y además de eso, con Ginebra permaneciendo también en Camelot, era mejor que Lancelot se quedara en casa para protegerla y consolarla, que estar aquí afuera, distraído por su preocupación por ella y sus sentimientos no resueltos en torno a la aparente muerte de su hijo. Sir Agravain estuvo de acuerdo con su evaluación de la situación, al igual que Ciro. Por lo tanto, Lanzarote permanecería como última línea de defensa, en caso de que su ejército fuera derribado aquí o de que Tiberio regresara con su arquero antes de que pudieran regresar a casa. Los maestros de la facción roja se presentaron de manera similar a los de azul. Al otro lado del campo, Mordred estaba como lo hizo Artoria, a la cabeza de todo el ejército de caballeros traidores, homúnculos, druidas, pictos y lo que quedaba del contingente romano Lucius. Tiberio había traído originalmente con él, ahora asignado como unidad personal de Nerón Claudio. Mordred y Saber estaban a la cabeza del ejército, flanqueados a ambos lados por Garis, Gaeris y sus respectivos servants. Mordred estaba de pie con la espada de Clarent hundida en la tierra a sus pies, las manos de su portador sobre el pomo, una burla directa de la noble imagen de Artoria. Sin embargo, eso no fue lo que causó el estallido de emoción dentro de Artoria. Más bien, fueron los nuevos refuerzos que se habían unido al caballero de la traición. Entre las fuerzas enemigas ondeaban ahora los estandartes de 7 clanes y 8 señores que el sorprendentemente carismático Mordred había puesto del lado de Morgan. Parecía que muchos de aquellos fuera de la percepción cotidiana de Artoria se habían visto privados de sus derechos por Artoria y su guerra del Grial, y habían sido convencidos de unirse a una rebelión para poner fin a la guerra y a su rey tiránico. Artoria no podía decir en qué medida la magia de Morgan los había incitado y en qué medida Mordred alimentaba su descontento existente. Ambas posibilidades le parecieron profundamente inquietantes. ¿Era esto lo que Ciro había querido decir cuando la mención de que ella había fallado a su gente se había escapado de sus labios? El propio Ciro pareció notar su preocupación, mientras colocaba una mano reconfortante sobre su hombro. Ella resistió la tentación de poner el suyo sobre el de él, no fuera a hacer que su relación fuera revelada al ejército. Creía que eso corría el riesgo de provocar aún más deserciones. Por lo tanto, ella simplemente asintió en su dirección, afirmando su confianza y agradeciéndole por su apoyo. Dio un paso atrás para permitirle estar más cerca del ejército de traidores, monstruos e invasores que tenían ante ellos. Artoria sacó a Excalibur de su vaina, como si extrajera fuerza del Servant que estaba eternamente conectado a ella a través de ella, y levantó la hoja brillante en alto. Un pequeño rayo de sol descendió desde el cielo nublado y golpeó la espada, sin duda incitado por la teatral mujer zorra que servía a su sobrino. Dicho sobrino encabezó el grito de guerra a su alrededor, la cacofonía de convicción resonó en todo el campo hasta donde el ejército de Morgan solo podía esperar igualar su fe en su líder. Incluso cuando partes de su reino comenzaron a amargarse por su gobierno, este rugido le recordó a Artoria que todavía había quienes creían en su habilidad, que estaban dispuestos a dar sus vidas para ayudarla a impedir que Morgan obtuviera el Grial. Bajó su espada y la lanzó aún más alto en el aire, amenazando con perforar los mismos cielos mientras dejaba escapar su propio grito de guerra, su declaración de intención de derribar a Mordred, Morgan y cualquier otro que intentara traer la ruina a Gran Bretaña. Mordred, hay que reconocerlo, respondió a este grito de batalla con uno de igual poder. Pero eso no fue suficiente ni jamás sería suficiente para hacer tambalear las convicciones de Artoria. Con Gawain, Tamamo, Bedivere,
Boudica y Ciro a su lado, sabía que tenía todo lo que necesitaba para superar este desafío, acabar con los traidores y crear una nueva y brillante era para su amada Gran Bretaña. En la cima de una colina que dominaba el sitio que se convertiría en el campo de batalla final de esta guerra del Grial, el sirviente clase gobernante observó a los dos ejércitos tomar posiciones, preparándose para la batalla final en Camlan. De alguna manera, esta ubicación parecía apropiada para este conflicto, aunque no estaba seguro de por qué. Probablemente estaba relacionado con las extrañas limitaciones impuestas a los servants en este mundo. Se preguntó si siempre era allí donde se desarrollaba la batalla final de esta era, pero de alguna manera diferente. ¿Quizás no habrá guerra del Grial? Para que un conflicto tan significativo de hombres sea cooptado por el Grial. Dejó esos pensamientos a un lado. No cumplieron su papel de supervisor de la guerra. Cualesquiera que fueran las razones, no había nada que pudiera hacer para cambiar nada. Lo único que podía hacer era observar la guerra y mantener las reglas, como hacían todos los gobernantes. Esta vez poco se había hecho que fuera en contra de las reglas del Grial, a diferencia de la guerra anterior que supervisó. Lo más cercano fue que el maestro de Berserker encantara a dos de los camaradas de la facción azul para que estuvieran a su servicio, pero eso ocurrió antes de que comenzara la guerra y, por lo tanto, estaba más allá de su jurisdicción, independientemente de si debía considerarse una violación o no. Algo en estas reglas parecía. Nuevamente dejó esos pensamientos a un lado. Estaba en su naturaleza reflexionar y contemplar, pero no era su deber. Platón suspiró mientras se levantaba de la roca en la que se había sentado. Si ocurriera alguna violación, este sería el momento y el lugar, a pesar de su creencia de que ambas partes continuarían obedeciendo las reglas. Estaba seguro de que solo necesitaría quedarse allí hasta que ambas partes se dieran cuenta de que los estaba observando, y entonces podría sentarse y observar cómo la era artúrica llegaba a su fin.